Pues buenos días a todos. En primer lugar, vamos a hacer una valoración general de algunas notas destacadas de este balance agrario y ganadero 2020 y luego pues el presidente de Asaja, Eladia Niorte, y el vicepresidente de Asaja, José Vicente Andreu, harán un repaso, un análisis al detalle de los cultivos más representativos de la provincia de Alicante. Y luego pues abrimos un turno de palabra por si queréis hacer alguna pregunta. No obstante, no tenemos inconveniente en que en cualquier momento, sabéis que nosotros de protocolo no somos muchos, en cualquier momento veis algún tema que viene al caso y queréis preguntar, pues atendemos la pregunta y interrumpimos. Bien, como notas destacadas hacemos una valoración general que podemos afirmar que este año 2020 para la agricultura ha sido un año bueno en un contexto general negativo provocado por esta pandemia, por esta crisis sanitaria que estamos padeciendo. Nosotros, la actividad económica agraria, siempre decimos que tenemos la sensación de haber salvado los muebles, sobre todo si nos comparamos con otros sectores productivos que tenemos al lado o que tenemos el frente. Y el año ha sido bueno, o podemos calificarlo bueno, en términos generales. Ya veremos que hay matices y que hay excepciones y aquí hay subsectores que lo están pasando mal, pero la media es razonablemente buena y es por el comportamiento de la campaña citrícola. Tuvimos un inicio de la campaña citrícola aceptable y luego tuvimos una campaña citrícola post-COVID muy buena, con unos precios en campo que no se habían visto hace muchos años. Sabéis que en la agricultura de Alicante el 50% de la renta agraria depende de los cítricos. Los cultivos más importantes por este orden es la naranja, en segundo lugar el limón y en tercer lugar la mandarina. Luego vienen ya el olivar, la uva de mesa, la uva de vino, pero los cítricos es el 50% de la renta agraria. Entonces, cualquier incidencia que pase en los cítricos repercute en el resultado final del balance. Paradójicamente, los periodos de crisis económica son años buenos para la agricultura. En términos generales y estadísticos suelen ser años buenos. Ya ocurrió en la crisis financiera del año 2010. ¿No veis? Aquí tenéis un gráfico como esto es la superficie agraria útil en la provincia de Alicante. Desde el año 2000 hasta el año 2009 la línea era una caída bastante vertiginosa y a partir del 2009, con motivo de esa crisis, se estabilizó lo que es la superficie agraria útil. Por tanto, en los periodos de crisis el comportamiento de la agricultura suele ser mejor. Entonces, bueno, pues nosotros lo hemos visto durante esta pandemia, que ha sido reconocido en el estado de alarma la agricultura y la ganadería como actividad esencial, que no ha cesado en su actividad y que ha contribuido al abastecimiento de alimentos básicos. Y yo creo que es un buen momento y queremos reivindicar el papel estratégico y el valor de la producción de alimentos, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y como desarrollo del país. Insisto que es un buen momento para apoyar al sector agrario como motor de recuperación de la economía. No obstante, decimos que ha sido un año difícil o que hay un contexto negativo porque nosotros también hemos tenido algunas afecciones o aspectos negativos que conviene destacar. En primer lugar, es el tema de la caída del canal Horeca, que ha afectado a sus sectores, principalmente la ganadería, tanto la carne como la leche, por los incrementos de coste de producción que han habido, y ha afectado también mucho al sector del vino, al sector del aceite y a la patata y a la cebolla, que son sectores o cultivos que están más orientados su comercialización al canal Horeca. También, aunque no afecta a lo que es el valor económico, pero sí a la rentabilidad de los agricultores, con motivo de esta crisis sanitaria, pues han habido mayores costes de producción, tanto en el transporte
como en la mano de obra que se ha contratado de menor pericia, como pues eso, la implantación tanto en campo como en almacén de esos protocolos de higiene y de prevención que había que adoptar. Bien, por otra parte, también queremos destacar la incidencia de la DANA. Aunque la DANA ocurrió en el 2019, todavía vemos algunas repercusiones, algunas consecuencias de la DANA del 2019 que han afectado al balance agrario del 2020. En concreto, en el 2019 tuvimos un valor económico en el conjunto de la agricultura y ganadería de la provincia de Alicante en torno a los 475 millones de euros y en este año 2020 hemos crecido un 8% y nos situamos en torno a 521 millones de euros. El dato exacto lo tenéis en el informe que os hemos adjuntado y que hemos preparado. No obstante, todavía observamos, como decía, esa incidencia de la DANA porque nuestro potencial en el año 2018 estábamos en 600 millones de euros. ¿Vale? Todavía hemos visto cómo esos cultivos que no se pudieron plantar o que se perdieron en el principio del año, afectaron al principio del año del 2020. Y ya para finalizar, tres temas horizontales que son importantes destacar. En primer lugar, el tema de la cadena alimentaria. Sabéis, aunque parece que está muy lejos, pero ocurrió este año, las movilizaciones y los actos de protesta que se organizaron por toda España denunciando los bajos precios agrícolas en origen y denunciando los desequilibrios de la cadena alimentaria, que aquí en Alicante cortamos en la autovía de Madrid con 400 tractores y 2.000 personas. Pues bien, fruto de todas esas movilizaciones, el gobierno, con buen criterio, publicó el Real Decreto Ley 5/2020, que realmente muy poca gente conoce y es un aspecto que nosotros lo consideramos como casi un hito, ¿no? Que entendemos que es una normativa que pretende erradicar la venta a pérdidas o lo que conocemos como venta a resultas, que es una de las prácticas desleales que perjudican mucho al sector de la producción. En concreto, este Real Decreto obliga a cada operador a abonar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción. De tal manera que lo que se previene con esta normativa es que el operador que realiza la venta final al consumidor no pueda repercutir el riesgo en alguno de los operadores anteriores. Principalmente lo repercutían o lo repercuten en el eslabón más débil de la cadena, que es la producción. No obstante, y entendiendo y haciendo una valoración positiva de esta normativa, tenemos que decir que no está funcionando. Han pasado 9 meses y todavía se siguen vendiendo productos agrarios, como ahora en el repaso que vamos a hacer de los cultivos se siguen produciendo. Por tanto, este tema es positivo, pero todavía no está dando resultados. Y en segundo lugar, también quería hacer referencia a las novedades de la Xylella fastidiosa que hemos tenido en este año 2020 y destacamos la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo, que es el 2020/1201, que se publicó el 14 de agosto. Y este Real Decreto un poco viene a darnos la razón a los agricultores afectados. Sabéis que siempre hemos estado en la lucha plan de erradicación, plan de contención. Plan de erradicación es lo que está aplicando el Consell y plan de contención es lo que nosotros pedíamos. Pues bien, la Unión Europea ha publicado un decreto que está a medio camino entre una cosa y otra. ¿De acuerdo? Y a partir del 14 de agosto, pues el radio de la zona tampón baja de 5 kilómetros a 2,5, la reducción de la zona a erradicar alrededor del vegetal declarado positivo ya no son 100 metros, sino que son 50 metros, el agricultor se puede quedar con la leña. En fin, hay una serie de novedades y lo más importante, que se puede replantar a los 2 años. Antes eran 5 años. En cualquier caso, en este tema entendemos que la Consellería sigue instalada en una posición
es una estrategia fallida desde el origen que consiste en acabar con el 100% de los almendros del norte de la provincia de Alicante y así acabar con la plaga. Y nosotros entendíamos que se debían de establecer unas medidas más equilibradas porque lo que están haciendo es peor el remedio que la enfermedad. Y por último, el tercer problema horizontal es el problema del agua, que cada año que pasa la situación de incertidumbre y de inestabilidad es mayor, sobre todo con el trasvase Tajo Segura. Y en ese tema le voy a pasar la palabra a Eladio, que nos comentará un poquito los aspectos más destacados del 2020 sobre el sector hídrico. Eladio. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, a pesar de que tengamos esta... Bueno, yo voy a deciros un poco cómo dio la campaña en cifras. Las tengo que leer porque no me quedan todas en la cabeza. Lo del agua lo quería dejar para cuando llegara el momento, pero ya que me dice Ramón que lo del agua, el agua es algo que no podemos permitir. Los agricultores que desde un Ministerio de Transición Ecológica se estén saltando todas las normas que tiene la explotación del Tajo Segura. Y está claro que la Junta de Explotación del Tajo Segura se compone de unos técnicos que toda la vida han dicho, cuando ha habido agua para trasvasar, qué cantidad de agua hay que trasvasar en cada desembalse. Cosa que la señora ministra pues se salta la torera ya que hace lo que a ella le viene en gana. ¿Y eso qué quiere decir? De un mandatario que no cuenta y que es antidemocrática para hacer los desembalses, que así es como se han hecho siempre, y que modifica las normas sin contar con nadie, quiere decir que además de antidemocrática es una cateta de lo que hace. No debe de estar en el puesto que está. Es decir, que debe de ceder el paso a otras personas que tengan más capacidad de negociar o de atender las demandas que la Vega de Murcia, Almería y Alicante tenemos cuando llega la hora de desembalsar. Por lo tanto, creo que es algo que no podemos permitir de ninguna de las maneras y que estaremos denunciando permanentemente, igual que Castilla-La Mancha recurre cada vez que hay un desembalse a una cosa que no tiene razón, porque Castilla-La Mancha no tiene competencias en el agua. Las competencias en el agua las tiene el Ministerio, las tiene el Estado español. Y si aquí ya el Estado español no sirve para nada, pues yo creo que no lo tenemos que respetar tampoco para nada. ¿Por qué? Porque se burlan de nosotros, de los agricultores, que somos los que mantenemos las mesas de España, de Europa y de otros países. Por lo tanto, yo creo que el sector económico que están dañando de tal manera con el agua, argumentando que el agua no tiene Castilla-La Mancha, muchos pueblos sin agua, que es falso. Primera nota, falsa. Segunda, que aumentar los caudales ecológicos es lo que tienen que hacer, que es falso. No necesita más caudal ecológico el río, porque el río cuando llega a Toledo se va recuperando. Solamente tiene que tener por el paso de Aranjuez esos 6 hectómetros cúbicos que son lo que hay para que el río esté sano, pero que no necesita aumentar el caudal, porque ellos prefieren darle el agua a Portugal que pase para la Vega nuestra, Murcia, y que haga un trasvase. Porque lo que argumentan es es ideológico. ¿Por qué? Porque ellos, esa obra, la hizo un señor que viven de él aún. Todos sabemos quién es. Y aún viven de él, lo desentierran, lo vuelven a enterrar. Y hace 40 años que las generaciones nuevas no se acuerdan de él y ellos viven de esa ideología. Con el trasvase la utilizan y creo que no lo debemos de permitir. Yo, en lo del agua, creo que como no tomemos unas medidas contundentes
los que recibimos el agua, la pagamos, no la robamos. Quiero hacer un matiz ahí. La pagamos creando riqueza para otros compañeros nuestros que son los de Castilla-La Mancha, que también pueden tener mejoras con el dinero que nosotros pagamos del agua, y lo creo que es necesario, y tienen derecho al agua antes que nosotros. Los pueblos que no tienen agua podían darle agua con el dinero que pagamos. Pero ese es un argumento que a ellos les da vida, la ideología, y que los pobres pueblos están sin agua. Pero eso es falso. Como la falsa moneda, que de boca en boca va, pero nadie se la queda. Y eso es lo que está pasando con el agua. Nosotros tenemos que dar gracias a nuestro presidente de la Diputación, que se parte, que lo sé yo, que se parte el pecho por defender el trasvase Tajo Segura, pero no tengo que apoyar tanto, no tengo que de nuestro presidente de la comunidad, Ximo Puig, que con la boca pequeña dice que apoya el trasvase, pero cuando aquel dice que va a cortar el trasvase, o la ministra dice que van a cortar el trasvase por agua, se caga encima y no nos defiende como presidente de esta comunidad. Por lo tanto, lo que quiero decirle al señor Puig aquí ahora es que defienda el Tajo Segura igual que lo hace con la boca pequeña, que lo defienda delante de su gobierno, que esta comunidad necesita un presidente que apoye a los empresarios y a los agricultores de esta comunidad, no que apoye muy lentamente a los agricultores y al agua y que luego se calle cuando los otros nos la quitan. Y otra cosa que también quiero decir, ya que hablo del presidente de la Generalitat, es que a las horas que estamos no ha dado ni un solo euro de la DANA del año pasado, cuando prometió que tendríamos ayudas de la Generalitat, pero ayudas a estas horas de la Generalitat. Bueno, y lo del agua lo dejo ahí porque lo del agua se calienta uno más que el vino. Y voy a pasar alegremente a deciros que la campaña 2019-2020 en España hemos producido en torno a 6.234.845 toneladas. En la Comunidad Valenciana la producción, eso es de cítricos, en la Comunidad Valenciana hemos producido 3.067.000 toneladas, es decir, representamos el 49% de la producción total en España, seguida de Andalucía, que produce el 35%. De esta producción total de cítricos de la Comunidad Valenciana, 3.067.000 toneladas son el 51% que corresponde a naranjas, el 39% a mandarinas, el 9% a limones y el 0,6% son pomelos y otros. En cuanto a la provincia de Alicante, la producción es de 632.836 toneladas. Naranja dulce, 237.000 toneladas. Mandarinas, 124.000 toneladas, 10% del total de la Comunidad Valenciana. Limón, 265.000 toneladas, el 99% total de la Comunidad Valenciana. Quiere decir que aquí los números no fallan. Somos los productores más importantes de limón de España, y si de la Comunidad Valenciana, pues por supuesto somos principales. Pomelo, 6.000 toneladas, que es el 31% de la Comunidad Valenciana, que se producen en Alicante. El limón, la campaña del limón fino empezó y avanzó muy buen ritmo. Su valor medio en campo alcanzó el 0,40 a 0,45 céntimos kilo, con lo que se ha producido un incremento medio de más del 100% en su precio con respecto a la campaña anterior. En lo referente a la variedad Bernat, el primer tramo de la campaña se desarrolló con buenos precios en origen, que empezaron de 0,60 a 0,70 céntimos kilo, y en pocas semanas se escalaron hasta una horquilla entre 80 y 1 euro
el kilo. El incremento acumulado respecto a la campaña anterior, que fue de un 163% más. Sin embargo, en el último tramo de la campaña llegó la guerra de los precios existente entre el limón sudafricano, el limón argentino, que irrumpieron en el mercado europeo unas semanas antes de lo habitual, pero al margen de un final de campaña que vio enturbiado por los motivos expuestos, el balance global de la campaña del limón de 2019 al 2020 es que fue excepcionalmente buena. Sin embargo, un aspecto que preocupa es que esta situación de llegada del limón del hemisferio sur, unos días o semanas antes de lo normal, se está convirtiendo en tendencia y está adquiriendo una normalidad. En cuanto a la campaña de la mandarina y la naranja, la cosecha del 2019-2020, la podemos calificar de muy buena o esperanzadora, gracias a que por primera vez, hace muchos años, se han obtenido precios justos en origen. Cotizaciones que empezaron mejor que en la desastrosa campaña anterior y que registraron una moderada escalada desde que se decretase el estado de alarma por el COVID-19 como consecuencia de los cambios en los hábitos de las costumbres por el confinamiento. Por ejemplo, los grupos de naranjas, las primeras, como la manabelina, vieron incrementados hasta el 66% la media. Estación y tardías como las de la Nelate, la Powell y la Valencia Late, entre el 166 y el 233% de mejora. En cuanto a las cotizaciones de mandarina temprana, registraron un incremento de precio entre el 100 y el 150%, y la media estación y tardía de entre el 33 y el 66%. En cuanto a la exportación de cítricos, os dejamos un cuadro con el volumen de cítricos con destino a la exportación y el precio medio en euros. Pero en resumen, en el año 2019 fue un año de gran producción, con incremento de la exportación, pero con un importante descenso del valor de la producción por exceso de oferta. En el cuatrienio, estudiando la exportación en el grupo de naranjas, se ha incrementado en la campaña del 2016 a 2017, a la campaña del 2019-2020, casi un 3%, pasando de exportar 1.140.741 toneladas, con un precio medio salida de almacén también favorable, que supera el 5% en este periodo. En el cuatrienio, estudiando la producción de mandarinas, se reduce en un 5%, sobre todo en las variedades Clement Nuller, y en el precio medio de venta se incrementa en un 21,11% por el incremento de las variedades tardías de tipo Nadrocor. En cuanto al cuatrienio, estudiando la exportación del limón, crece un 17,87%, con un incremento de precio medio de 6,48%. Ello nos indica que, a pesar del incremento de la producción derivada de las nuevas plantaciones del mercado, está el que está absorbiendo dicho incremento con un ligero incremento de precios de venta. Y ahora vamos a hacer un avance de campaña, que voy a ceder la palabra a José Vicente, porque José Vicente es un entendido en cítricos y además productor de cítricos, y está en la zona más importante de cítricos de la provincia de Alicante. En cuanto a la campaña actual, la 2021 de cítricos, comenzó a primeros de septiembre con muy buenas expectativas en base al resultado tan positivo de la campaña anterior, la que terminó a final de verano, a final de primavera, inicio de verano, con una subida muy importante en la demanda y, por tanto, en los precios. A lo largo de los 3 meses que llevamos de campaña, pues las buenas expectativas que teníamos se han ido diluyendo, y lo que pensábamos que iba a ser un factor favorable, el consumo de cítricos por la vitamina C en el contexto de la pandemia mundial que existe, pues se ha ido convirtiendo en una dificultad
El canal Horeca consume aproximadamente casi el 40% de los cítricos en Europa y dicho canal está, con la medida de confinamiento se cerró y sigue cerrado y va a estar cerrado todavía una temporada. Y eso está repercutiendo, ese hecho está repercutiendo muy, muy negativamente en el limón, por ejemplo, que tenemos actualmente el mercado completamente bloqueado. No es un exceso de producción, es una gran caída del consumo. La naranja también empezó muy bien, no está tan frenada como el limón, pero sí está dando síntomas de ralentización. Y la mandarina es quizá la que menos está sufriendo esta adversidad, porque es un consumo más, se da más en el hogar más que en los canales Horeca. Entonces, la mandarina empezó titubeando, quizá por falta de calidad en los primeros envíos, pero el comportamiento estaba siendo bastante bueno. De las 3 variedades, creo que es la que mejor se está comportando. Las expectativas para esta segunda fase de la campaña, el invierno-primavera, creo que irán mejorando en la medida que se vaya normalizando la situación, irán mejorando, pero en el sector hay un ambiente de preocupación muy importante. Bueno, pues vamos a seguir con un poco con con el balance por sectores, por productos. La uva de mesa, por ejemplo, en esta campaña ha sido muy significativo el descenso de la producción, cuantificado en alrededor de un 40% con respecto al 2019. Así, los agricultores estiman una producción de uvas de mesa de 75 millones de kilos, de las que 40 millones corresponden a los inscritos en el Consejo Regulador como uva embolsada. El montante restante corresponde a las no inscritas, entre las que están las variedades apirenas, que son las sin pepitas, como sabéis, que se han revalorizado significativamente. Estas, junto con el mejor precio obtenido con la uva con denominación de origen, han provocado un incremento de valor económico en este cultivo de un 27%. También se destaca la producción de uva de este año con su elevada calidad y sanidad, con muy pocas mermas respecto a años anteriores. Los precios de esta campaña, el precio medio está rondando los 60 céntimos euro kilo, una cotización que mejora respecto a la anterior en un 33,33%, aunque tendría que ser al menos 15 céntimos superior para que pudieran cubrirse los costes y ofrecer alguna rentabilidad. La uva de vino, el cómputo total de kilos recogidos en la DEO de Alicante durante esta vendimia es de entre 32 millones de kilos, dato muy similar al del 2019, en el que se alcanzaron casi 31 millones de kilos. La uva de vinificación. Y fuera de la DEO se estiman unos 7 millones de kilos. Por tanto, el total entre ambas ha sido de 39 millones de kilos para el 2020, un dato superior a la cosecha del 2019, cuando hubo un total de 34 millones de kilos. El gran problema del vino este año ha sido la caída del canal Horeca. Las ventas están rentabilizadas y el mercado no existe. Los precios en campo han descendido con respecto al año pasado, así que las variedades tintas, que el año pasado se movían entre 0,20 céntimos kilo y un tope de 0,40 céntimos kilo, este año oscilan alrededor del 0,25 euros kilo en la zona del Vinalopó, sin previsiones de que ascienda mucho más toda la situación. En la zona de la Marina Alta hablamos de unos precios superiores a 0,40 o 0,60 euros kilo, 3 céntimos menos que el año pasado. En cuanto a las variedades blancas, que el año pasado estaban entre 0,23 a 0,25 céntimos kilo, este año cotizan entre 0,18 y 0,20 céntimos kilo en el área del Vinalopó y en la Marina Alta.
igual que las tintas entre 0,40 y 0,60 céntimos kilo. En el olivar, la campaña de olivar de aceite 2020-2021 se está caracterizando por ventas a pérdida, por los bajos precios debido al excedente inicial de otras campañas, acentuadas además por las restricciones del COVID-19 a todo el canal Horeca. En casi toda la campaña el precio en origen ha oscilado entre los 2 o 2,5 euros kilo, esperando un repunte con la llegada de los nuevos aceites, pero que finalmente no se ha producido. En cuanto a volumen de producción, se estima que la producción rondará los 40 millones de kilos, es decir, similar a la del año anterior. Yo creo que está explicado esto por... Disculpad que son muchos cultivos, aquí en la provincia no tenemos un monocultivo, como veis, pero bueno, ya terminamos. Por eso Creo que no, frutos secos, Sí, frutos secos. sí, sí. nos lo repartimos Vale. por eso. Frutos secos. La producción de almendras de la Comunidad Valenciana en el año 2020 ha rondado las 9.000 toneladas, lo que equivale a una reducción de producción de un 10% aproximadamente con respecto a la campaña anterior. En Alicante se han producido unas 3.300 toneladas, lo que también supone una reducción respecto al año anterior de un 6% aproximadamente. Quizá el dato más positivo en este sector es que la superficie de almendra ecológica en la provincia de Alicante supone ya el 50% de todo el cultivo ecológico de esta variedad de almendra de la Comunidad Valenciana. El mal dato nos viene dado realmente por los precios, pues partíamos de unos precios de la campaña anterior de unos 5,5 euros por kilo y fue bajando a lo largo del año. Se estabilizó, el precio medio pueden rondar entre los 3,50 y 3,60 euros kilo, llegando a bajadas en plena recolección a 3 euros el kilo, lo que viene a suponer una reducción de precios respecto al año anterior de un 36, un 40% respecto al año anterior. El descalabro viene motivado por dos motivos, con el mismo origen. Uno es el récord de cosecha de almendra en California, que es el líder mundial en producción y en comercialización. Y la segunda causa es derivada del COVID. El gobierno, la administración americana, el gobierno de Donald Trump, primó la exportación de almendra americana para evitar el colapso del sector con 60 céntimos por kilo, y eso redundó automáticamente en una reducción del precio internacional de la almendra en 60 y hundió, por tanto, las cotizaciones en España. Este es un sector que ha ido boyante en los últimos años y este año, pues esperemos que sea coyunturalmente, entra en crisis, con una menor producción y un menor precio. En cuanto a las granadas, en la campaña 2020 se han producido unas 40.000 toneladas y supone una reducción de aproximadamente el 20% respecto a la producción del año anterior. El precio en campo al agricultor se ha movido en la horquilla de los 0,35, 0,38 céntimos el kilo, lo que viene a suponer un ligero incremento de aproximadamente el 23% de la campaña anterior. Hay que tener en cuenta que la campaña anterior fue especialmente mala. Una subida del 23% no quiere decirse ni mucho menos que esté siendo un cultivo rentable. Al contrario, los agricultores con las actuales cotizaciones no pueden cubrir todavía los gastos de producción de este cultivo y se siguen arrancando parcelas de granado. En hortalizas, si empezamos por la producción más significativa de la Vega Baja, la alcachofa, podemos decir que la campaña 2019-2020 fue una campaña prácticamente en blanco, como consecuencia de las graves pérdidas que ocasionó la dana en el inicio del cultivo. El cultivo se siembra en verano, en agosto de 2019, las que se van a recolectar en 2020. Prácticamente se perdió el 60% de la producción, lo que equivalía aproximadamente a unas 15.000 toneladas de pérdida. Si pasamos ya al año 2020, pues lo que debemos de hablar es del inicio de la campaña 2021, que empezó en noviembre y llegará hasta la primera del 21. Se calcula que habrá un descenso de un 15%
o hay un descenso de un 15% de superficie cultivada sobre un año normal. Normalmente se plantan unas 2.000 hectáreas de alcachofa en la Vega Baja, este año hay unas 1.800 plantadas y se prevé una recolección de unas 20.000 toneladas. Los precios de inicio de la campaña han sido excepcionalmente muy buenos por la falta precisamente de producción. Se han alcanzado picos de 2,5 € el kilo de precio de alcachofa en subasta. Lo normal está entre el 1,5 y los 2 euros y se espera que se estabilice cuando llegue la plena producción entre los 0,70 y el euro el kilo. Otros cultivos, como el brócoli, por ejemplo, como consecuencia de la dana y de la alteración de los ciclos normales de producción, pues tuvieron un año muy irregulares. Hubo puntos que hubo que labrar las plantaciones que no valían a nada y a los 15 días resulta que alcanzaba precios desorbitados de 2 euros el kilo. Eso fue la tónica general, ¿vale? En coliflores pasó exactamente lo mismo. El precio medio se puede cifrar en unos 50 céntimos por kilo y fue casi toda la campaña en descenso. La patata, que suele cotizar entre los 60 y los 70 euros el kilo, la patata de la Vega del Segura, este año empezó mal, sobre los 40, y llegó a ponerse a 10 céntimos e incluso llegaron a labrarse muchas plantaciones que no tuvieron salida comercial. Una situación idéntica pasó en la cebolla y el boniato, cultivos que suelen ser muy estables en precio y de buena demanda, pero primero por las consecuencias de la dana y segundo, sin recuperarse de la misma, con el cierre del canal Oreca derivado del COVID, se quedaron sin mercado y hubo grandes pérdidas en estos cultivos. El níspero. El níspero ha sido una campaña atípica que podemos considerar de muy negativa, muy marcada por las consecuencias de la primera tan lluviosa que tuvimos y por el incremento de producción como consecuencia de los problemas de movilidad derivados del COVID. Se recolectaron unos 10 millones de kilos, lo que viene a suponer un descenso del 23% del año anterior, en el que se recogieron 13 millones de kilos. Y lo peor es que el precio de venta, a pesar de haber una menor producción, también cayó, de en torno del 37 al 45%. Si el año anterior se cotizó sobre 1 euro, 1,20 €, este año se cotizó entre 0,60 y 0,80. Este cultivo, por tanto, está pasando una crisis muy, muy importante. La cereza. En la provincia de Alicante tenemos 2 zonas productoras de cereza con la identificación geográfica protegida. La montaña, y luego tenemos las cerezas del Vinalopó. Las cerezas de la montaña, en el periodo de floración, en abril, tuvimos también episodios de lluvia importantes, lo que se tradujo en una pérdida prácticamente del 100% de la producción de las cerezas de la montaña. En la cereza del Valle del Vinalopó de Villena hubo pérdidas, pero no llegó a ser del 100%. Se recolectaron finalmente unos 950.000 kilos, que viene a suponer una merma de producción de un 30 o 40% y los precios estuvieron sobre los 2 euros el kilo. Y por último, los cereales y el arroz, creo que han tenido un muy buen año de producción derivado de la primavera tan lluviosa, lo que es malo para uno es bueno para otro. En el cereal se recolectaron 21.000 toneladas frente a las 13.000 que se recogen normalmente, lo que viene a suponer un incremento del 60%. Algo parecido pasó en el arroz de la provincia de Alicante, de la Majal de Pego. Si normalmente se recolecta sobre el 1.000.000 de kilos, este año se recolectaron 1.200.000 kilos. Si bien este producto es un producto de alta calidad y estrella que se comercializa fundamentalmente en la alta restauración, pues como consecuencia del cierre del canal Oreca, pues está perdiendo también un poco de cotización en el mercado y tiene dificultades para la comercialización. Bueno, pues seguimos con la ganadería. Este año 2020 ha sido un año negro para la ganadería española y particularmente para la Comunidad Valenciana. La pandemia no ha dejado indiferente a nadie y han sido muchos los sectores afectados por las restricciones del COVID-19.
pero no cabe duda de que uno de los sectores más afectados ha sido el ganadero. El cierre del canal Oreca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías de un día para otro, ha dejado sin salida a muchos de los animales y sus productos, produciendo situaciones dramáticas en las explotaciones agrícolas. Uno de los factores que más ha afectado ha sido la imposibilidad de dar salida a animales hacia mataderos por el cierre de ciertos mercados que absorbían la producción de estas explotaciones ganaderas. Además, no solo se han paralizado todas las actividades hoteleras y de restauración que eran la principal cliente del sector cárnico y que daban salida a muchos de los canales, sino que también se han paralizado algunos movimientos ganaderos a otros países, bien de animales, vinos, bien de canales, vivos, he querido decir. La sala de despiece y procesado de productos cárnicos se saturaron y sin restauración hay especies como ovino, caprino, bovino, que se quedan sin salida para sus canales, por lo que las futuras parideras no tuvieron salida, suponiendo pérdidas económicas para el ganadero, que ya se produce un incremento del gasto al tener que alimentar durante más tiempo el mayor número de cabezas, al mismo tiempo que se desprecia su valor, implicando además un mayor gasto de mantenimiento de las propias instalaciones que producirse una mayor saturación. Los 2 primeros meses del año no se diferenciaron mucho de la dinámica contemplada en años anteriores. El caso de los precios de ovino, el COVID-19 afectó de forma brusca a los precios y nunca ha llegado a alcanzar los del 2019, que ya eran muy bajos y hacía casi insostenible la producción. El ganado ovino ha sido, junto con el caprino y el vacuno, uno de los más afectados por el cierre del canal Oreca. En los documentos que hemos remitido podéis disponer de datos y descripción de la presente campaña de diferentes subsectores ganaderos, como es el ovino caprino, el vacuno, el porcino, el apícola, el cunícola, los huevos. El informe de este 2020 deja más claro que nunca la vulnerabilidad del sector ganadero y el vínculo directo entre el sector y el estado del consumidor y la sociedad en general. El cierre total del canal Oreca ha impedido que el ganadero realizara una correcta gestión de sus recursos y que las pérdidas superen con creces los ingresos en este año más que nunca. Apicultura. Si la campaña del 19 fue mala, la de este año increíblemente ha sido peor, sobre todo en cuanto a producción de miel. Aunque los precios de la miel a granel han sufrido un ligero repunte con respecto al año pasado, no llegan ni a rozar los precios de hace 3 años. Además, las malas cosechas han impedido mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas, ya que en la mayoría de los casos se está vendiendo a precios por debajo del coste de producción, como es el caso de la miel de Milflores y el girasol. Ahora, después de todo lo que hemos dicho, si queréis preguntar por algo, aquí estamos para atenderos. Nosotros somos proveedores del Reino Unido en muchísimos productos y además principales proveedores de Europa. Nos va a afectar mucho porque hay una incertidumbre que no sabemos cómo va a quedar. Y la liberación de fronteras y lo que es ahora el tener que pasar productos a un país que no es comunitario ya, pues tiene que tener aranceles y pegas que nosotros vamos a sufrir sin duda. No sé si eso con el tiempo lo superaremos, porque para eso se negocia, para ver si podemos seguir siendo unos proveedores del Reino Unido, pero que tengamos alguna preferencia. De momento eso es incertidumbre. Lo peor en el Brexit es las campañas agrícolas necesitan una programación. Lo que se va a recolectar el próximo verano
se está programando ya, está en semillero. Y como ha dicho Eladio, el Reino Unido pues, es un gran consumidor de hortalizas de la Vega Baja y de Alicante y de España en general. Entonces, hay multitud de agricultores que están preparando cosechas que su destino final es Reino Unido y todavía no saben el marco en el que tienen que jugar. Porque si subiésemos ya algo, pues va a tener un arancel del 1, del 5, del 10. Pues habrá gente que a lo mejor decida no plantar, porque el margen comercial del 10% no es seguro. ¿Entiendes? Entonces, lo peor es la inseguridad, creo yo. Al final, pues habrá que llegar a un acuerdo. Y respecto a lo del caudal ecológico, a partir del 1 de enero de 2021, todos los planes de cuenca de España se van a revisar. Este es el tercer ciclo de planificación, cada 5 años. La propuesta en los temas previos que plantea el Ministerio de Transición Ecológica, en base a unos supuestos estudios, es subir los caudales ecológicos en 3 puntos del Tajo. Si eso se consigue, supone una reducción de 80 hectómetros de agua traspasable, que viene a ser casi el 50% del agua de riego, porque primero se respeta el agua de boca y la reducción la tiene que asumir completamente el sector agrícola. Eso hace inviable. Es la misma situación. Al final, los agricultores tendrán que ver si pueden seguir con las explotaciones o declararse, cerrar las explotaciones y cerrar la empresa. Estamos en el inicio del proceso y se han hecho alegaciones en contra por parte de todas las administraciones, los afectados y tal, y veremos cómo queda. Desde nuestro punto de vista, las propuestas, la justificación para aumentar el caudal ecológico es errónea, no tiene fundamento. Pero al final, por muchos estudios que se presenten, es una decisión política. Y las decisiones políticas ya estamos sabiendo qué rumbo toman. Los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica recomiendan trasvase y la ministra los niega. Bueno, empiezo por lo último. Los retos sabemos los que son. Los retos es que tenemos unos enemigos en el Ministerio que quieren quitarnos el agua para producción, que ese es el principal reto. El agua, sin duda, actúa como primer reto siempre aquí, porque nosotros no tenemos agua. La recibimos de otras cuencas. Como la recibimos de otras cuencas, tenemos que contar con el que tiene agua. Pero como tenemos un ministerio que, según ellos, nosotros, si no tenemos agua para cultivar, que dejemos de cultivar. Entonces, ese es un reto único. Luego tenemos otros retos, que son, por ejemplo, la exportación. Nosotros no podemos competir en momentos dados que Sudáfrica o otro país mete productos en Europa, que es un país tercero que nadie tiene que ver con la Unión Europea, pero se hacen tratados que el gobierno español desconoce totalmente. ¿Por qué? Porque los diputados que van a Europa a negociar tienen que ser felinos, no inútiles. Y allí mandan inútiles que no se enteran de que los holandeses, que son los que dominan la economía allí en el mercado de frutas y hortalizas, están manejando los tratados para fastidiarnos a nosotros. Y todos esos retos son los que tenemos que eliminar. Pero con este gobierno es difícil porque no entra a negociar nada ni a hablar nada. Ellos saben de todo, lo hacen bien y los demás todos somos tontos. Nos está demostrado que los únicos inútiles y tontos que hay aquí son los del gobierno, no los agricultores. La otra pregunta no se me ha ido. ¿Qué era lo otro? Y el año pasado calificáis la campaña como desastrosa. Bueno, no. No, el año pasado la hemos... El año pasado fue la fue desastrosa. Sí. El año pasado. Sí, contesto yo. A ver. Contesta tú porque el año pasado aún no hemos recibido ni las ayudas de la Generalitat, fíjate. Sí, bueno, este año lo hemos dicho al principio, ¿no? Que teníamos la sensación de haber salvado un poquito los muebles, que no ha sido un año bueno dentro de un contexto general muy negativo y ese contexto al final
tiene implicaciones, tiene afecciones, y lo hemos visto. El hecho de que la caída del canal Horeca y el hecho de que 50 millones de personas hayan dejado de venir este año 2020, pues ha tenido repercusiones en algunos subsectores, como hemos visto, en el vino, en el aceite, en la ganadería, en la patata, en la cebolla. Por tanto, hemos mejorado respecto al año anterior, hemos crecido un 8%, pero todavía no hemos recuperado el potencial que lo situamos nosotros en 600 millones de euros que tuvimos en el 2018 y que esperamos tener en el 2021. Y en cuanto a los retos, nosotros en la agricultura de la provincia de Alicante hay 3 situaciones que nos penalizan. Hay más cosas, pero hay 3 que son capitales. Uno es el tema del agua, yo creo que lo ha dicho José Vicente muy claro. Si incrementan los caudales ecológicos, eso va a implicar un 50% menos respecto al trasvase Tajo Segura, y esto es cargarse la agricultura del Mediterráneo por la puerta de atrás. Es un tema muy grave que nos está afectando ya mucho por la incertidumbre, por la inestabilidad, pero si al final eso se materializa, el 50% de la superficie agraria útil de la provincia de Alicante cae en 5 años, porque la agricultura depende del agua, y esto es muy importante, que lo estamos diciendo por activa y por pasiva y no terminan de valorar bien la situación, ¿no? Uno es el tema del agua, otro es el tema de los precios en origen, el tema de la cadena alimentaria, que también lo hemos dicho, para que nosotros seamos capaces de generar ese relevo generacional, que se incorporen jóvenes, que hayan empresarios agrícolas, que materialicemos esa transición que se está produciendo del agricultor tradicional al empresario agrícola. Necesitamos que haya rentabilidad en el sector. Y para eso es importante el tema de los bajos precios y que tengamos unos precios en origen aceptables y que permitan a los agricultores optar por esta actividad económica. Y en tercer lugar, tenemos el reto de Europa, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de los problemas que tenemos con el comercio, con el comercio exterior y el control de fronteras. Nosotros aquí en Europa, lo estamos comentando, resulta que estamos permitiendo la entrada de productos de terceros países y nos estamos quedando sin mercado. Nuestro mercado es Europa. Ahora tenemos el problema del Brexit. El veto ruso se ha confirmado este año que no es un tema de sanciones, es un tema de política proteccionista. O sea, que puede ser que vaya a más. Estados Unidos con aranceles. No tenemos comercialización prácticamente en terceros países. También en Europa permitimos la entrada de Sudáfrica, de Egipto, de Marruecos. Se utiliza la agricultura como moneda de cambio. Encima, estos países introducen las plagas y como nosotros estamos instalados en una política de mantener esas exigencias medioambientales, que yo creo en ellas, que son positivas, pero claro, si esas exigencias medioambientales no se lo exigen a nuestros competidores, no trabajamos con las mismas reglas, resulta que nos introducen las plagas y luego no tenemos productos fitosanitarios con las que controlar esas plagas. O sea que estamos ahí un poco. En definitiva, por hacerlo, los retos son agua, cadena alimentaria y comercio exterior y control de fronteras. No sé si el COVID ha acentuado esa situación o si se ha necesitado. Este año, con respecto al año pasado, como tienes ahí el gráfico, ha descendido la superficie agraria útil un 1%. Con lo cual, más o menos, porque como las hortalizas son cambiantes, más o menos se arrancaron muchos cultivos de uva de mesa. Muchas plantaciones no se han podido realizar por lo de la dana, pero más o menos se mantiene esa estabilidad. Y lo que es a los efectos del COVID, al ser declarada la agricultura como actividad económica esencial, no ha cesado su actividad y, por tanto, ha habido una continuidad y no es posible que haya afectado. Ha afectado a los aspectos climatológicos y la dana y alguna rentabilidad, algunas explotaciones que han ido arrancando.
que estábamos en videoconferencia y estuvo hablando de millones, de millones, de millones que van a dar, que van a dar, que van a dar. Y yo fui muy conciso y le pregunté, pero si no han dado aún las de la Dana, ¿cómo van a dar toda esa cantidad de millones que dice usted si los de la Dana aún no lo han dado? Y me contestó el conseller y me dijo, mira, no puedo contrastar esa información, pero lo voy a mirar y te lo digo. Y durante la reunión, el presidente, que es Palacio, presidente de la FEA aquí, me dijo, Eladio, voy a parar la reunión para decirte que ha llamado al conseller. Palabras textuales. Y leyó, tiene razón Eladio que no se han dado las ayudas, pero que están dispuestas bajo un concepto que tiene, no sé qué me dijo, de que había que revisarlas para darlas. Digo, coño, pues si siguen revisándolas así para darlas y tardan unos cuantos años más, los agricultores lo van a perder. Y lo otro que me has preguntado. Yo había apuntado el tema de la venta a pérdidas que se puede hacer. Sí. Bueno, Lo del trasvase. la ley de la mejora de la cadena alimentaria, que es 2013, prevé una entidad que se llama la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, que son agentes, como si fueran, son agentes de la autoridad, como si fueran agentes de aduana, inspectores de Hacienda. Y yo creo que es un tema muy importante que nosotros siempre aprovechamos las reuniones para decirle a los agricultores que tienen que hacer contratos y si han vendido por debajo de los costes de producción hay que comunicar esa incidencia a la ICA para que abra un expediente informativo o un expediente sancionador. Y este es el instrumento que tenemos para hacer cumplir la normativa. En cualquier caso, en esto nos falta una cosa muy importante, porque siempre es la Unión Europea la que establece alguna directiva y esa directiva se transpone en nuestro ordenamiento jurídico. Y en el tema de la cadena alimentaria es al revés. La Unión Europea no dice nada. Algunos Estados miembros como España o como Francia tienen esta normativa y lo que esperamos realmente es que la Unión Europea también publique una directiva con una ley de la cadena alimentaria, que es un poco una de las demandas que tenemos. Lo del trasvase. Lo de la Dana, bueno, lo ha comentado Eladio. Lo del trasvase, falta lo del trasvase. ¿Qué era lo del Cumplimiento trasvase? de las normas de explotación. ¿Eh? El cumplimiento de las normas de explotación. Habría que llevarlo a los tribunales. No, te explico. Sí. Con el memorándum se fijaron unos hitos en función de los volúmenes de reserva, se determinaban los volúmenes a traspasar. Entre 400 y 600 hectómetros de reserva, la comisión técnica emite su dictamen, su recomendación, y el ministerio, o la ministra en este caso, tiene la potestad de cumplir esos dictámenes, incrementarlos no, pero reducirlos sí. Siempre se había cumplido el criterio de los técnicos. Si los técnicos recomendaban que se hicieran 20 hectómetros, pues en la historia del trasvase se han traspasado 20 hectómetros. Pero desde que entró esta ministra no está cumpliendo ni una recomendación. Si recomiendan 20, pues da 5 o no da ninguno. Es discreción suya, lo cual muestra la voluntad en favor de la agricultura mediterránea. Sí, pues nada, Sí, claro. las contestamos. Una cosa que he repetido. Europa no es un gobierno de la Unión Europea. Europa es un club de negocios donde todo se negocia. Y aquí, ya lo he dicho antes, negociadores no tenemos. Tenemos unos fantasmas que van a cobrar un sueldo grande, que son los eurodiputados, que no valen ni para darle palos. Son los excrementos de los partidos, cuando no tienen alguna lista los mandan allí. Y a Europa lo que hay que llevar es felinos que sepan negociar y que estén en los pasillos cambiando cromos con otros. Y decirle, tú me das esto, yo te... Y frenar a todos esos países que no tienen seguridad social, que tienen a los en esclavitud pagando 2 euros al día una persona de sol a sol, que no tienen ninguna protección para nada, ni para los obreros, ni para el producto, ni para las plagas.
Y entonces nosotros no podemos permitir que esta gentuza que va allí solo a cobrar nos hunda en la miseria porque ni se enteran de los tratados que hacen con Sudáfrica. con Sudáfrica ni con Egipto. Ellos no se enteran. Lo saben cuando sale en los boletines de la Unión Europea publicados. Y eso no es permitido, no debe de ser permitido por los productores que nos estamos jugando el futuro. Y luego sí, los impuestos hay que pagarlos. A otros no pagan impuestos. Nosotros sí. A los productores europeos se nos exige toda la trazabilidad del producto, todo el cumplimiento de las normas sociales, toda el condicionamiento ambiental, con lo que estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero esos mismos requisitos se cierran los ojos cuando vienen productos de terceros países, que se sabe positivamente que no están cumpliendo. Pero al final lo que dice Eladio es la Europa de los mercaderes. Manda más las grandes multinacionales que el Parlamento Europeo. Eso es lo que está pasando. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.